El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El Salmo 139 es un poema profundo y devocional que destaca el conocimiento, la omnipresencia y omnipotencia de Dios en relación con la vida humana. Su riqueza literaria, teológica y espiritual lo convierten en uno de los salmos más amados y estudiados. En la clase de hoy estaremos estudiando este Salmo 139, el cual nos presenta a Jehová como un Dios que está presente y es todopoderoso en medio de los procesos de nuestra vida. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 13 titulada Dios siempre está presente. Y el texto bíblico que estaremos trabajando hoy es el Salmo 139, los versículos del 1 al 12. Y el texto áureo es el Salmo 139, versículo número 1, que lee de la siguiente manera: Jehová, tú me has examinado y conocido. Y los objetivos para esta clase de hoy, buscamos que cada asistente de esta clase, ¿verdad?, pueda tener esta oportunidad de apreciar que el salmista de primera instancia se mostraba sorprendido del conocimiento inmediato y total que Dios tenía sobre sus pensamientos y acciones. Número 2, que el salmista termina acogiéndose al examen que Dios ejerce sobre él para ver si hay en él camino de perversidad y poder ser guiado por el camino eterno. Y número 3, que en Cristo se nos revela el mismo Dios que se les reveló al salmista. Pero la revelación de Dios en Cristo es más completa y próxima a nuestra condición humana. Y el vocabulario para este día es la palabra Seol, y el Seol es el lugar de abajo en la tierra donde están los muertos, más bien los injustos que han muerto. Y el Seol se opone a la obra de Jehová, y esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 18, y el Salmo 6, el versículo número 5. Pero ¿qué les parece, mis amados hermanos, si buscamos en nuestras Biblias el Salmo 139, los versículos del 1 al 12? Y yo estaré dando lectura a la versión impresa Reina Valera revisada que tenemos en nuestra revista El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración? Señor, te pedimos en este día que nos bendigas y que a través, Señor, de esta lección podamos, Señor, oh Dios mío, ser ministrados por ti en nuestros corazones. Cuida y bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, y te pedimos, Señor, que nos dirijas a través de la experiencia. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos,
Este Salmo 139 es un salmo muy conocido por muchos de nosotros. Y este Salmo 139, cuando usted lo lee, se da cuenta de la experiencia que está teniendo el salmista, ¿verdad? Con su Dios, que es un Dios que es omnisciente y es omnipresente. En otras palabras, es un Dios que lo conoce todo y que está presente en todo momento. Y el salmista, en cierta manera, se encuentra asombrado, ¿verdad?, de que Dios conozca todos sus pensamientos y todas sus acciones antes de que el mismo salmista lo pueda pensar o el mismo salmista así puede hacer. Ahora bien, este Salmo 139 es como si fuera un poema, ¿verdad? Y era un poema profundo, ¿verdad? Y devocional, ¿verdad? Que destaca esa omnisciencia, esa omnipresencia de Dios, esa omnipotencia de nuestro Dios en relación, obviamente, con la vida humana. Y este salmo, mire, tiene una riqueza literaria hermosa, de igual manera tiene una riqueza teológica. Y por eso pienso, ¿verdad?, que es uno de esos salmos, ¿verdad?, que nosotros estudiamos mucho y de igual manera amamos mucho. Ahora bien, este Salmo 139, a manera, ¿verdad?, de un contexto histórico que lo podamos utilizar para entender mejor esta lección, es un salmo que se escribió durante el periodo post-exílico. En otras palabras, se escribe luego del regreso de Israel de su exilio y ya estaba regresando, ¿verdad?, varios grupos de hombres y mujeres que estaban cautivos en Babilonia y fueron liberados, ¿verdad?, por el rey Ciro y comenzaron, ¿verdad?, a regresar a Jerusalén. Se entiende que fueron 3 grupos grandes que regresaron a Jerusalén y dentro de esos grupos que regresaron, uno les tocó la reconstrucción del templo, a otro le tocó la reconstrucción de los muros y aquí es que nos encontramos. Y se entiende, ¿verdad?, que este salmo pudo haber sido escrito en ese periodo posexílico, especialmente cuando el pueblo de Israel estaba regresando y ya el templo estaba reconstruido. Y eso es importante mencionarlo porque ese momento, ¿verdad?, del pueblo regresando a Jerusalén, especialmente al templo que ya estaba reconstruido, llevaba al pueblo a reflexionar sobre muchas cosas. Y una de las cosas que reflexionaba el pueblo luego de ese regreso a Babilonia era esa relación que tenían personal con Dios. Un Dios que se estaba haciendo presente, un Dios que ciertamente los acompañó en el exilio y un Dios que los iba a acompañar en el proceso de reconstrucción y nuevamente, ¿verdad?, de edificación de lo que era el pueblo de Israel y la ciudad allí de Jerusalén. Ahora bien, una de las cosas, ¿verdad?, que nos presenta este salmo es cómo este salmo ciertamente contrasta, ¿verdad?, con otras ideas que habían en aquel tiempo, ¿verdad?, o en otras culturas antiguas, donde ellos quizás percibían a sus dioses lejanos, ¿verdad?, distantes, por decirlo así, y hasta en cierta manera dioses caprichosos. Sin embargo, el Dios de Israel se está describiendo como uno que está cercano y uno que está activo en la vida de cada persona y que realmente está interesado por el bienestar de cada uno de ellos. Una de las cosas que nos presenta este salmo es una estructura, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, quizá pueda diferir algunos comentaristas, pero prácticamente muchos de ellos los dividen en 4 secciones, ¿verdad? 4 secciones. Esa primera parte son los versículos del 1 al 6, que viene trabajando este asunto del conocimiento pleno del Señor, donde vemos, ¿verdad?, que en estos salmos, los primeros 6 versículos nos habla acerca de ese Dios que conoce todos los aspectos de su vida, habla acerca de sus pensamientos, de las palabras, de los caminos. Y vemos, ¿verdad?, y se identifican estos primeros 6 versículos palabras que son claves. Entre ellas, la palabra has escudriñado, me conoce. Y ciertamente
estas expresiones que se ven en estos primeros 6 versículos nos presentan, ¿verdad? Y hacen un énfasis a esa naturaleza de Dios que es todo conocedor, que conoce todo. Ciertamente también nos presenta, ¿verdad?, este Dios que está relacionándose con el ser humano y que lo que quiere es mantener una relación con él, porque este Dios ama a su creación y el ser humano es parte de su creación. La segunda parte que podemos dividir este salmo es los versículos del 7 al 12, y de hecho nuestra clase termina, nuestra clase utiliza, ¿verdad?, los primeros 12 versículos, pero este salmo es mucho más extenso, tiene 24 versículos, y les exhorto, ¿verdad?, que posteriormente usted pueda leer esos 24 versículos y pueda, ¿verdad?, adentrarse dentro del texto. Y esta segunda parte nos habla acerca de esa omnipresencia de Dios. Y aquí se plantea, ¿verdad?, una serie de preguntas que si usted las examina, son preguntas retóricas, ¿verdad? Como que ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esto nos presentan, ¿verdad?, unas preguntas retóricas. Y la realidad es que el tema central en esta parte, estos versículos del 7 al 12, nos presenta, ¿verdad?, que no hay un lugar donde el salmista pueda escapar de la presencia de Dios, ¿verdad? Ya sea en el cielo, ya sea en el Seol o sea en las profundidades del mar. Así que no hay lugar donde el ser humano se pueda esconder. Y eso, ¿verdad?, es importante. Las otras dos partes, ¿verdad?, que no vamos a estar tocándolos, pero para que usted la tenga, son los versículos del 3 al 18 y los versículos del 19 al 24. Esto es normalmente, ¿verdad?, los estudiosos que se dedican, ¿verdad?, al estudio profundo de la palabra, dividen este salmo en estas 4 secciones. Ahora bien, vamos a estos primeros 6 versículos, ¿verdad? Queremos entrar en estos primeros 6 versículos. Lo primero es que vemos que el salmista está reconociendo que Dios ha hecho un examen de él. Pero no es cualquier examen, es un examen, miren, profundo. Y ciertamente esto nos muestra el tipo de relación que tiene el salmista con este Dios. Que no es cualquier Dios, es un Dios que es personal, es un Dios que es íntimo. Y esto es importante recalcarlo porque la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros es una relación personal y una relación profunda, íntima. Y este versículo, especialmente este versículo número 1, nos hace una invitación, ¿verdad?, a apreciar el asombro del salmista, ¿verdad?, al darse cuenta de que su vida está completamente abierta ante Dios. Y en Cristo, ¿verdad?, ese conocimiento de Dios ciertamente se hace más cercano y lleno de gracia, porque Él no solo nos examina, sino que nos ama y nos está guiando a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a pesar de nuestras imperfecciones. Y eso, mis amados hermanos, es una gran noticia. Saber que ese Dios que está cercano a mí hace este examen, pero es para mostrarme su amor y mostrarme también cuál es el camino que yo debo seguir. Ahora bien, si seguimos al versículo número 2, vemos que el salmista presenta que Dios conoce todas las acciones de él. De hecho, dice hasta los pensamientos más internos. Así que el salmista nos muestra que no hay una barrera. No hay una barrera, ¿verdad?, que limiten ese conocimiento de Dios hacia Él. Así que para nosotros, para los que somos creyentes, este versículo debe ser como un tipo de recordatorio de que ni usted, ni yo, ni nadie nos podemos ocultar o esconder de nuestro Dios. Sin embargo, en Cristo, ¿verdad?, esta verdad se convierte en consuelo. Porque fíjense, Dios no solamente conoce nuestros pensamientos, sino que también entiende cuáles son nuestras debilidades. Y lo más hermoso de esto es que Dios nos acompaña, mire, a cada uno de nosotros en nuestra humanidad. Ese Dios que nos conoce, que conoce nuestros pensamientos, que sabe cuáles son nuestras debilidades y fragilidades, este Dios que está ahí nos acompaña. Y nos acompaña aún en medio de nuestras fragilidades para que Él se pueda hacer fuerte por nosotros. Ahora bien,
Los versículos 3 y 4 me encanta porque el salmista describe cómo Dios conoce, ¿verdad?, cada detalle de su vida, prácticamente desde sus movimientos hasta sus pensamientos y palabras. De hecho, antes de que él las pueda pensar o decir o hacer. Y ciertamente estos versículos 3 y 4, aunque puede ser para algunos, ¿verdad?, quizá un poco intimidante saber que Dios conoce nuestras palabras, ¿verdad?, antes de que las pronunciemos, ¿verdad? En Cristo, esto es como un motivo de esperanza. En otras palabras, saber que Cristo intercede por nosotros y que puede transformar nuestras palabras y acciones en instrumentos de bendición, ¿verdad?, guiándonos, ¿verdad?, hacia aquello que es realmente importante, hacia las cosas que son eternas. Así que estamos hablando de un Dios que a través de Cristo, miren, intercede por nosotros y puede tomar nuestras palabras para ser transformadas en acciones que edifiquen, en acciones que unan, que brinden amor. Porque ciertamente nuestras palabras y nuestras acciones están bien relacionadas, ¿verdad? Lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hacemos. Y de igual manera lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hablamos. Así que nuestras palabras y nuestras acciones están íntimamente relacionadas. Y saber que Cristo nos acompaña, saber que Cristo intercede por nosotros, y en medio de nuestros esfuerzos humanos, que miren, son esfuerzos quizá limitados, saber que Dios interviene a través de Cristo en nosotros y puede transformar nuestros esfuerzos y potenciarlos de tal manera que sean aún de mayor bendición para otras personas. Miren, esto llena ciertamente nuestra alma y nuestro corazón de alegría. Ahora, estos versículos siguientes, los versículos 5 y 6, el salmista, ¿verdad?, presenta que se siente que está rodeado por Dios, ¿verdad?, desde todos los aspectos. Y el salmista se asombra de esto, ¿verdad? E incluso puede sentir ansiedad, ¿verdad? El que el salmista, ¿verdad?, sepa que no puede esconder nada ante Dios. Y la reacción del salmista, en cierta manera, refleja nuestra humanidad, ¿verdad? Que ciertamente podemos sentir temor de que pues, estemos totalmente expuestos ante el Señor. Sin embargo, saber que en Cristo ese conocimiento total de Dios se está revelando no para condenarnos, sino para rescatarnos y darnos una nueva oportunidad. Miren, la realidad es que nuestro Jesús nos cubre con su gracia. Y lo que nos pide es que confiemos en Él. Y nos llama, ciertamente, a que confiemos plenamente en su amor. Y que no tengamos esa tensión, ¿verdad? Esa ansiedad de que, ay, Dios mío, Dios conoce todo de mí. Sí, Dios conoce todo de ti. Y es normal en nuestra humanidad que uno pueda sentirse avergonzado o temeroso. Pero la realidad es que lo que hemos aprendido de Dios a través de Cristo es que Él se reveló a nosotros para darnos una nueva oportunidad, para rescatarnos. Y el Señor busca la manera de que tú seas restaurado. Yo creo que ese es el mensaje que nosotros debemos seguir proclamando, dejando saber a las personas que Cristo vino, mis amados hermanos, para rescatarnos, para sacarnos de donde estamos, desde lo más profundo, desde el Seol mismo. Allí Jesús nos rescata y nos ofrece su gracia y nos ofrece su amor para ser transformados por su Espíritu Santo y ser unas nuevas personas y no volver a hacer, ¿verdad?, lo que antes hacíamos, aquello que nos llevaba al pecado. El Señor nos quiere rescatar y aún en medio de nuestra fragilidad, me encanta este salmo porque nos dice que Dios se hace presente en nuestras vidas. Ahora bien,
Los versículos del 7 al 12, ¿verdad? Quiero tomarlos todos, ¿verdad? Y poder tratar de resumirlos. Estos versículos del 7 al 12, ¿verdad? El salmista lo que está explorando, ¿verdad? Es cuáles son esos lugares donde él quizá podría escapar de la presencia de Dios. Y ahí los menciona que si el cielo, el Seol, No, mire. El salmista descubre que Dios está presente en todos esos lugares. De hecho, incluyendo esos espacios, esos lugares donde podría parecer que Dios no está. Pero Dios está. Y eso, mis amados hermanos, para el salmista es importante porque conocer eso, reconocer eso, es lo que lo lleva a superar esa ansiedad inicial que tenía y aceptar que la presencia de Dios está con él día y noche, no importando dónde él esté. Y me encanta mucho esto porque este pasaje nos muestra que ese conocimiento de Dios, esa presencia de Dios, no se limitan por el espacio, no se limita por las circunstancias que tú o yo estemos atravesando. Y pienso que de igual manera, como este salmista, nosotros podemos, ¿verdad? Afirmar que la presencia de Dios a través de su Espíritu, miren, está para redimirnos. Porque miren, Jesús descendió, miren, hasta lo más profundo del Seol. Y dice el texto que ascendió a los cielos. Y mis amados hermanos, ese es el mayor testimonio de que no hay lugar donde Dios no pueda alcanzarnos con su amor y su gracia. Así que no importa donde tú estés, no importa donde tú estés, Dios te va a alcanzar. Y si Dios te va a alcanzar, lo va a hacer para redimirte, para transformarte y para darte una nueva oportunidad de vida. Qué hermoso es el Señor. Mis amados hermanos, ciertamente este salmo, a manera de resumen, ¿verdad?, nos permite el poder reconocer esa presencia de Dios, ese conocimiento total de Dios en nuestras vidas. Y ciertamente este salmista, a través de este Salmo 139, nos hace una invitación. Es una invitación a que nos entreguemos totalmente a nuestro Dios. Y la realidad es que cuando usted y yo nos entregamos a nuestro Dios, miren, no solamente Él nos va a examinar, sino que nos va a transformar y nos va a guiar en nuestra vida. Inclusive, cuando llegue el momento de nuestra muerte, cuando llegue el momento donde partamos de este lugar, esa presencia de Dios continuará acompañándonos aún en el proceso de la muerte. Cuando tengamos que salir de este mundo, a esa hermosa oportunidad que tendremos de estar en la presencia de nuestro Dios de manera eterna. Y yo pienso que hoy más que nunca, usted y yo debemos abrirnos a esa guianza de nuestro Dios, a que confiemos que en su presencia, miren, vamos a estar seguros y que su presencia es más que suficiente. Y miren, cuando Dios nos acompaña, ciertamente Dios estará siempre ahí para fortalecernos en los diferentes procesos de la vida. Y mientras estemos aquí en vida, esa presencia de Dios nos va a hacer bien y nos va a ayudar a cumplir ese propósito de Él en nosotros. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les invito a que usted y yo tengamos en este momento una palabra de oración. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por haberte manifestado a cada uno de nosotros.
Ciertamente tu presencia nos ha llegado en el testimonio de los instrumentos que has seleccionado para comunicar tu palabra. Te damos gracias por la fidelidad de cada uno de estos hombres y mujeres que ciertamente fueron expuestos a tu gloria y pudieron comunicar ese mensaje hermoso del Evangelio a cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas te damos gracias por Jesucristo, que nos comunicó tu plenitud y siendo como nosotros en todas las cosas, pero sin pecado, nos reconcilió contigo. Y en ti descubrimos que nos amas y recibes en tu reino por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu amor y verdad para que también nosotros podamos dar fiel testimonio de tu poder y amor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.